La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Prepara tu mente, abre tu corazón para recibir palabra de Dios. Desde el Tabernáculo Bíblico Bautista Santa Lucía, en labios de su pastor Gilberto Figueroa. De palmas al Rey. Esta semana de oración, Dios puso en mi corazón que tocara una serie que hemos titulado Vuelve. Vuelve. Así hemos titulado esta serie, inspirada en aquellas 7 iglesias que menciona el libro de Apocalipsis. Porque, hermanos, si hay alguien que conoce muy bien nuestros corazones y sabe la palabra que necesitamos, ese es el Señor. No soy yo, es el Señor. Por la mañana estuvimos hablando de que hay que volver a nuestro primer amor. Si usted no pudo estar en la mañana, le invito a que pueda escucharlo. Ahí queda grabado en nuestra fanpage. Yo creo que hoy podríamos estarlo subiendo, el de la mañana. ¿En YouTube ya está? Ah, excelente, ya lo pueden ver en YouTube. El mensaje de la mañana es un mensaje que no viene de mi corazón, viene del corazón de Dios, como también lo es este. Y créame que cada momento que he estado trabajando en estos sermones, Dios ha ido limpiando, transformando y renovando mi corazón, y espero que también lo pueda hacer con cada uno de ustedes. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Por la mañana hablábamos de la iglesia de Éfeso, una iglesia trabajadora, una iglesia entregada, una iglesia con grandes dones y servicios, pero le faltaba ponerle amor a lo que hacían. Hoy vamos a hablar de una iglesia que es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna. Y el tema es, vuelve a ser fiel. Vuelve a ser fiel. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu que dice. Y hermanos, dice, no dijo. Lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Padre, que el fluir de tu Espíritu, Señor, sea de una manera tan poderosa para que aleje todo cansancio, sueño y toda distracción. Y así, Señor, tus hijos podamos ser tierra fértil para que la palabra, la semilla de tu palabra pueda germinar y dar el fruto que tú anhelas a través de lo que hoy nos vas a enseñar. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. El versículo 11 dice que el que tiene oído para oír, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y yo aclaraba algo, que ahí no dice lo que el Espíritu dijo. Y esto significa que esta palabra no solamente es para la iglesia de Esmirna, sino para la iglesia actual, para la iglesia de hoy, la iglesia que hoy estamos, que somos usted y yo. La ciudad de Esmirna
A igual que la ciudad de Éfeso, era una ciudad portaria, o como es puertuaria, así la palabra, puertuaria, una también de las ciudades muy importantes del Imperio Romano. Ambas ciudades, tanto la de Éfeso como la de Esmirna, estaban muy distantes la una de la otra, como quien dice, acá tenemos el puerto de Acajutla y acá tenemos el puerto de ¿cuál sería? ¿Del? No sé, el que está aquí en Oriente. Del Tun, de Cutuco. Va. ¿Entiendes? Yo no sé cómo se llama el bola, por ahí. ¿Ah? Ahí sí eran dos puertos muy diferentes, pero muy importantes. Esmirna, hermano, el puerto más grande lo mantenía Esmirna. Esmirna era conocida como la gloria de Asia o la flor de Asia, refiriéndose a la belleza que en esta ciudad había, refiriéndose, hermanos, a lo poderoso y grande que era Esmirna. Pero, hermanos, la ciudad de Esmirna se había vuelto una de las ciudades más ricas de Asia. Había plata en ese lugar. De las 7 o 8 ciudades que habían allí, la de Esmirna era la que más dinero se movía, donde había más dinero, hermano, allí en Esmirna. Y un dato adicional es que la ciudad de Esmirna era igual de idólatra que la de Éfeso. Era igual de idólatra, pagana a la muerte, hermano. Muy pagana. La iglesia de Esmirna perseguía a los cristianos, hermano. La iglesia de Esmirna, la ciudad de Esmirna andaba al pendiente de los cristianos. Mire que por ahí dice que están orando, allá iban. Hay un video de las alabanzas de Roberto Orellana, donde uno se ponen a leer la Biblia y alguien comenta con las autoridades y llegan a traer al padre de esa familia, porque estaban leyendo la Biblia. Así eran los tiempos de Esmirna. Había persecución, hermanos, a diferencia de Éfeso. En Éfeso hagan lo que quieran. En Éfeso, si es cristiano, no hay problema, dale, men. Pero en Esmirna eran tan malvados con el cristianismo que andaban detrás de los cristianos. Algo que me llama la atención cuando estuve leyendo el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, es que el mensaje a cada una de las iglesias de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, pero fue dictado por el Espíritu Santo o dictado por Jesús. Lo único que hizo Juan fue escribir, hermanos. O sea que no fue el pensamiento de Juan, no fue la manera de ver de Juan de cómo estaban A o B iglesia, no era eso, sino que Juan solo estaba escribiendo lo que el Señor Jesús le iba dictando. ¿Están acá, amados? Y, hermanos, la iglesia de Esmirna, Jesús, a la hora de dirigirse a esta iglesia, se presenta de una manera diferente. Si usted ve en el capítulo 2, versículo 1, cuando Dios se presenta con la iglesia de Éfeso, se presenta de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Mire cómo se presenta a Éfeso. Pero quiero que usted vea cómo se presenta hoy
a Esmirna. Y en el capítulo 2, verso 8 dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Oiga cómo se presenta, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué es lo que quiero resaltar? Que Jesús se presenta de una forma diferente a una como a otra iglesia. ¿Por qué Jesús se presenta de esa manera? Porque el trato que Dios tiene con cada uno es personal, hermanos. La forma en cómo Dios se presenta a la vida de mi hermano es de una forma, y de la manera que lo hace conmigo es de otra. De la manera que lo hace con usted es de una, y de la manera que lo hace con usted, hermana, es de otra. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Que Dios tiene un trato diferente y especial con cada uno. ¿Por qué? Porque Jesús quiere tener una historia con cada uno de nosotros. Ese es el plan de Dios. Una historia diferente, una historia especial, una historia única con cada uno de nosotros. Y luego, después de presentarse, oiga esto, luego después el Señor de presentarse a la iglesia, comienza, hermanos, ¿a qué? A felicitarla. Comienza a hablar de lo bonito como lo hizo con Éfeso. ¿Ah? Conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. Eso le dijo a Éfeso. Pero a Esmirna le dice, yo conozco tus obras, conozco tu tribulación y tu pobreza. Comienza a felicitarla. Versículo 9. Porque el mismo Jesús, hermano, Jesús nos conoce muy bien nuestras vidas. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu trabajo. Yo conozco tu servicio. Yo conozco tu liderazgo. Yo conozco tus necesidades. Yo conozco lo que estás pasando, tu situación. Yo conozco tus luchas. Hermano, métaselo en la cabeza. Dios nos conoce bien. Dios sabe muy bien lo que usted está pasando. Y viene Jesús y felicita a la iglesia por su perseverancia, por su arduo trabajo, por sus obras. Pero luego viene la confrontación o la exhortación. En el caso de Esmirna, más que confrontarlo, es advertirle. A Éfeso Dios lo confrontó. Visto tu trabajo, he visto tu entrega, pero no lo haces de corazón porque has perdido tu primer amor. Lo confronta. Pero a Esmirna le advierte. A Esmirna el Señor, hermano, le da una advertencia. ¿Y cuál es? En el versículo 10 está: no temas en nada lo que vas a padecer. Es decir, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. No tengas miedo de lo que está por sufrirle, y le advierte que viene, que le advierte del futuro. ¿Y qué le dice? No tengas miedo. No tengas miedo. Recuerdo una vez en una administración, si hay algo a lo que yo le temo, hermano, es a pararme aquí y a decir algo que esté fuera de lugar, algo que no sea lo que Dios dice. Y en una administración de un viernes de milagro, el Señor comienza a hablar de que alguien iba a padecer un accidente o que iba a tener no sé qué problema, pero que no se preocuparan, que Dios iba a estar
en medio de esa situación. Pone Dios eso en mi corazón, hermano, y ahora viene el reto, que el profeta tiene que decirlo. Señor, ¿serás tú? Esto de sí, que eso va a pasar. Y orar por esas personas. Hermano, lo digo, en el culto, mientras la gente oraba. Nadie se paró, nadie dijo, eso me pasó a mí, como todos esperamos, ¿verdad? Uy, me dijo cabal lo que me dijo cabal lo que solo yo sé, ¿verdad? Que eso es fácil, güey. Pero decir algo que va a suceder, hermano. Y yo me sentía así afectado porque, ¿y qué profecía bonita había ahí, pues? Qué bonito va a ser de que algo malo le va a pasar a alguien. Pero lo dije. A la siguiente semana pasa una persona, una hermana, a dar testimonio de que el viernes pasado se había dicho esto, esto y esto. De que alguien iba a padecer de un problema, de un accidente, pero que no nos preocupáramos porque... Y comienza a decir exactamente las palabras. Y eso me pasó a alguien de mi familia. Y quiero decirle algo, esa persona está aquí. La persona que pasó el testimonio, esa persona está aquí. Y pasa a decir, hermano, yo quedé sorprendido. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Advertir. No te preocupes, hombre. No te preocupes por la tribulación que viene, porque juntamente con el problema voy a poner la salida. ¿Está acá, amados? No tengas miedo. No le tengas miedo al pasado, no le tengas miedo al presente, no le tengas miedo al futuro. ¿Por qué? Porque cómo se presentó el Señor. Oiga, y esto quiero que lo entienda. El primero y el postrero. El primero y el postrero. Es decir, yo voy a estar contigo al principio del problema, como también voy a estar contigo en todo momento y al final, porque yo no te voy a dejar. Es lo que Dios le estaba diciendo a esa iglesia. Es lo que Dios le estaba diciendo a esa iglesia, amado. Soy el primero y el postrero. Si he estado contigo al inicio, también voy a estar contigo al final. Y si el Señor estuvo al inicio contigo en ese problema, entiéndelo, hay victoria, porque Dios nunca pierde una batalla. Si es para el Señor, déselo de todo corazón. No tengas miedo. Vienen pruebas, vienen dificultades, pero no tienes nada que temer. Y luego viene la dirección. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Oiga la palabra aquí. Oiga la indicación. Oiga la dirección que Jesús da. ¿Cuál es? Sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta cuándo hay que ser fiel, amados? Sé fiel. La iglesia de Esmirna era una iglesia que había sido fiel al Señor. La Biblia dice que esta iglesia había pasado por pobreza. Dice la Biblia que esta iglesia había pasado por sufrimiento. Que la iglesia había pasado persecución. Que la iglesia, hermano, había pasado escasez, enfermedad. Y a pesar de todo eso, esa iglesia de Esmirna
se había mantenido fiel. Pero viene el Señor y todavía le da una indicación. Hey, yo sé que te has mantenido fiel, pero vuelve a ser fiel otra vez. ¿Por qué? Porque van a venir otras pruebas. Porque van a venir otras circunstancias no tan gratas. Y quiero que sigas fiel. Es decir, no te rindas, no te canses. Yo sé que tú has sido fiel, pero este es mi consejo: vuelve a ser fiel. Vuelve a ser fiel. Vuelve a ser fiel. Porque es importante ser fiel por una temporada, sí, Señor. Pero no es suficiente ser fiel solo en una temporada, en una estación. Dios quiere que tú alcances la corona, el premio. Y para alcanzar el premio puede ser la victoria, la sanidad, la liberación, lo que tú quieras. Hay que permanecer siendo fiel. Muchas veces la fidelidad, hermanos, sale a relucir en los momentos difíciles. Yo puedo decir que yo soy una persona fiel, pero vino la tormenta, vinieron los vientos, vinieron las tempestades, y si yo me mantuve firme, yo me mantuve fiel. Pero ¿cuántos de nosotros nos han pasado las tormentas, hermano? Y hemos sido los primeros en renegar. Y hemos sido los primeros en decirle: Señor, ¿y por qué solo a mí, man? ¿Por qué? ¿Por qué Esmirna fue una iglesia fiel, pastor? Porque a pesar de muchas pruebas que vieron, se mantuvieron firmes, se mantuvieron fieles. Y yo quiero decirte, iglesia del Tabernáculo Santa Lucía, que hay 3 grandes pruebas que vivió la iglesia de Esmirna, y quiero explicárselas y enseñárselas. La primera prueba la encontramos en el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuve muerto y vivo hace 9. Yo conozco tus obras y tribulación y tu pobreza. La primera prueba que sufrió la iglesia de Esmirna es la prueba de la pobreza. Qué feo se siente no tener la plata para resolver los problemas. Uno se siente incapaz. ¿Cuántos hombres hay acá? ¿Cuántos cabezas de hogar habemos acá? Porque hay mujeres que son cabezas de hogar también. Que hay que resolver el problema y usted no tiene cómo. La primera prueba fue la pobreza. Y me llama la atención algo interesante. Esmirna, le dije que era una ciudad. ¿Cómo era esa ciudad, hermano? Próspera, rica. Se manejaban bolas en ese lugar, hermano. Una ciudad rica, pero una iglesia pobre. Interesante, va. Viviendo en una zona alta de dinero, viviendo en la Santa Elena, pero como que la iglesia como que si fuera de soya, de Ilopango. ¿Aló? Allá en la zona alta de allá por el Boquerón, allá la zona por la cima, y la iglesia es una champa.
casa de 2 plantas, bonita, y la iglesia debajo del palo de mango. Interesante, ¿no? Pero quiero que entienda algo. Eran pobres por su fe. La iglesia de Esmirna era una iglesia pobre por su fe. Y ya le voy a explicar a qué me refiero que era pobre por su fe. Porque los comerciantes paganos de alrededor no querían hacer negocio con los cristianos. Los marginaban. Si había un empleado que era cristiano, lo despedían. Si quería algún cristiano poner en su negocio una venta de tortillas, le mandaban el del can. Así eran. Así eran en Esmirna. Entonces, ellos no eran pobres a causa de la pereza, no. No es que eran pobres porque manejaban mal sus finanzas, no. Era a causa de su fe. Es decir, a causa de lo que ellos creían. No es que tuvieran poca fe. Cuando me refiero que eran pobres a causa de su fe, es porque su fe los hacía creer en Cristo. Y allí, si vos crees en Cristo, no valés nada. Y pasó la pobreza. Y esto es algo que a mí me encanta mucho. Jesús le dice a la iglesia: eres rico en la tierra, refiriéndose a la ciudad. Y entendamos algo, rico es el que tiene dinero, hermano, en la tierra. ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado yo? ¿Cómo no? Rico es el que tiene dinero en la tierra, hermano. Pero en el cielo, el que tiene dinero no es rico. El que es rico en el cielo, el que es fiel, el que tiene fidelidad. Porque la perspectiva de Dios no es que, uy, vos aquí en el cielo valés mucho porque tenés un montón de plata. No, aquí valés porque tenés fe y sos fiel. Allá cuando sea la premiación, hermano, donde le van a dar sus coronas, no fue por cómo usted venía vestido a la iglesia, ni por cuántos cultos usted venía. Allá usted va a ser premiado por lo fiel que fue, a pesar de las tribulaciones, por las almas que usted ganó, hermano. Que algunos creo que no van a tener mucho ahí porque ni van a ganar almas. Hay personas tan pobres, hermano, en el mundo, pero tan pobres que lo único que tienen es dinero. Cantidades de dinero, pero sus matrimonios destruidos, enfermos, sus familias destruidas, malas amistades, egoísmo. Por tanto, amados, entendamos algo. No nos dejemos llevar por la perspectiva o la corriente del mundo. Y yo le quiero decir algo que es bien poderoso, hermano, y eso sí, y es lo siguiente: seguir a Dios y seguir sus principios no siempre te va a hacer rico. Si usted es de los que piensa que porque es cristiano y a mí porque Dios no me bendice y yo no tengo aquí como otros, te equivocaste. Todos pensamos, y lo he dicho, que cuando hablamos de bendición, uy, me cayó una bendición. ¿A qué nos referimos, hermano? El billete. Pero pregunta a la persona que está en el hospital, que tiene un montón de dinero en el banco, si es bendición tener ese montón de plata allí. Sí, cuando fue la pandemia, hermano,
me tocó que llevar una de una hermana de la iglesia. Y fuimos a buscar hospitales privados, carísimos. Porque no quería un hospital normal. Quería que se la atendiera rápido. Y yo llevé a la hermana a los hospitales caros de aquí. Y todos estaban ocupados. ¿Qué necesitaba? Oxígeno. No hay. Pastor, por plata no se preocupe. Nosotros mandamos lo que sea. No había. No había. Si usted es de los que piensa que porque ahora están los caminos del Señor, ahora usted, ¿verdad?, le va a sobreabundar, porque eso nos gusta a nosotros, que sobreabunde. Queremos andar siempre, ¿verdad?, la cartera bien pupusuda, llena de billetes. Y mire, a mí y yo, ¿por qué voy a estar en mal con el Señor? Si mire, mi Dios me bendice, a mí me salen estos negocios, a mí aquí, a mí allá. ¿Y quién dice que eso es bendición? ¿Están acá, amados? Eso es lo que pasa. Sí. Dios no siempre te va a hacer rico, pero Dios siempre va a hacerte prosperar. Oiga esto, amado. Dios no siempre te va a hacer rico, pero te va a hacer prosperar. Porque las riquezas, y ahí se lo voy a poner, las riquezas solo tienen que ver con dinero, pero prosperidad tiene que ver con todas las áreas de tu vida. Hay gente que es rica, tiene plata, pero con una salud. Pero la familia ni lo quiere. En cambio, el próspero tal vez no tiene el montón de plata, pero paga sus recibos, come todos los días, vive tranquilo, duerme tranquilo. ¿Están acá, amados? Eso es prosperidad. ¿Están acá? Eso es prosperidad. La Biblia promete y la Biblia asegura que nosotros vamos a ser personas prósperas. Pero eso no significa que vamos a ser millonarios. Significa que vamos a tener lo que necesitamos. ¿Aló? Y aún hasta para bendecir a otros. Eso sí dice la Biblia. Significa que en todas las áreas de mi vida yo voy a tener armonía. Significa que voy a tener pan. Significa que voy a tener paz, que voy a tener tranquilidad, que voy a tener un techo. ¿Están acá, amados? No solo que voy a tener dinero. Me encanta porque, oiga esto, la iglesia de Esmirna, oiga esto, hermano, la iglesia de Esmirna prefirió perder dinero que perder su fe. La iglesia de Esmirna prefirió perder el dinero que perder su fe. Prefirió perder negocios que perder su fe. Prefirió perder trabajo que perder su fe. Ahora traigo el mensaje a la iglesia de Esmirna en El Salvador. A la iglesia donde usted está. Los que están aquí, los que me ven a través de las redes. ¿Qué has preferido tú? ¿No es cierto que algunas veces no has querido venir porque tu trabajo te afecta? Es que a esa hora se pone bueno a la venta, pastor, a la hora del culto. Es que me ha salido un pedido grande. Es que mire, pastor, con esto del tráfico, cómo se pone, ya me da pena venir a sacar a los hermanos. Venga a sacarlos, hermano. No importa. Dios va a ver tu corazón. ¿Aló? ¿No es cierto que muchos hemos perdido la fe?
por querer quedar bien con la familia que viene de visita de la USA. Porque el domingo hay que ir para la playa. Váyase para la playa, pues. No, pastor, si solo 15 días se van a estar, 15 días vas a perder tu fe por los dolores que trae esa gente. Aló. Por eso el mensaje es: vuelve a ser fiel. Vuelve a ser fiel. ¿Cuándo, pastor? Siempre, hasta el final. ¿Hasta cuándo hay que ser fiel, hermanos? Hasta la muerte. Yo le voy a ser fiel a Dios, y ser fiel significa: yo sé que Dios me va a sanar, y prefiero morirme creyendo que Dios me va a sanar que morirme dudando. Eso es ser fiel. Eso es ser fiel. La verdadera fidelidad no tiene que ver con lo externo, no tiene que ver con tus circunstancias externas, sino con tu condición interna. Cuando hay fidelidad, tú vas a hablar de fidelidad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo confío que Dios, algo está haciendo Dios. Que si todavía no se dio, es que algo está haciendo Dios. Eso es que salga de tu boca fidelidad. Eso es que salga de tu boca fidelidad. La segunda prueba que sufrió la iglesia de Esmirna es la prueba de la calumnia. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La segunda prueba fue de calumnia, y póngame atención en esto. La iglesia de Esmirna fue calumniada, fue difamada. La gente decía que en la iglesia de Esmirna eran caníbales, hermano. Pastor, ¿esto dónde está en la Biblia? No está en la Biblia. Lo que le estoy diciendo es algo que está en los libros históricos. Eso sí está ahí. Hay libros históricos. No me diga: ay, no, yo no creo en eso. ¿Y por qué cree que cómo se llama el que descubrió América? ¿Cómo se llama? ¿Y por qué cree que Cristóbal Colón fue, pues? ¿Cómo me puede usted confirmar que fue Cristóbal Colón? Por lo que dicen los libros, la historia. Va. ¿Cómo me puede usted confirmar que la tierra es redonda? No, es otra pista, ¿verdad? Así también, entonces, la gente comenzó a difamar de la iglesia de Esmirna que eran caníbales. ¿Y eso cómo fue así, pastor? Cuéntenos bien el chambre, con gusto. Hermanos, la gente de allí decían que eran caníbales porque la iglesia de Esmirna declaraba y decía que tomaban el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo en la Santa Cena. Vamos a ir a tomar el cuerpo y la sangre. Entonces, como los demás no disciernen, el mundano no discierne las cosas espirituales. ¿Están acá, amados? Comenzaron a decir: estos son caníbales. Estos a saber qué se están hartando, men. Estos andan en pecado, men. Estos tienen su chanchullo bien escondido. Es lo que comenzaron a decir, hermanos. Pero lo interesante, y póngame atención, lo interesante es que las calumnias no vinieron de parte de los romanos. Las calumnias no vinieron de parte de los de Asia.
las calumnias y la difamación, en lenguaje actual y salvadoreño, los chambres, venían de los propios hermanos judíos que habían en la iglesia de Esmirna. Eran ellos los que hacían las difamaciones más tóxicas, las calumnias más ácidas que pudieran decirse. Las mentiras más bajas venían de los hermanos o de los que se decían llamar cristianos y hermanos. Ahí lo dice el versículo. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué es lo que dice el Señor que eran esos? ¿Que eran, amados? Oiga, oiga. Jesús los llamó sinagoga de Satanás. ¿Sabe qué significa eso? Aliados de Satanás. Están de parte de Satanás. Juegan en el equipo de Satanás. ¿Qué hacían? Querían destruir. Y comenzaban a decir tontería y media. Es que yo vi el hermano Mario. Allí iba agarrado de la mano con una jovencita. Era la hija. ¿Verdad? Yo recuerdo, a mí una vez me hicieron una difamación así, aquí en el pasaje. Uy, mira el pastor con una cipota. Y era mi hija Alison, mi hija mayor. No me olvida. Eso es lo que nos pasa. Si tú ves algo mal en un hermano, en un líder o en un pastor, no uses tus palabras para criticar. Usa tus palabras para orar por esa persona. No uses tus palabras para difamar o calumniar a esa persona. Usa tus palabras para interceder por esa persona. Porque ¿qué dije que es? Es una persona como usted y como yo. Pastor, fíjese que el hermano Tony anda en pecado. Lo vimos bailando allá en Antiguo Cuscatlán. ¿Y qué voy a hacer yo? Qué bárbaro. Y no me invitó. ¿Aló? Quiero que vea a la persona que está cerca de usted o atrás o adelante de usted. Véalos. Ve algo de santidad en esa persona. Ve al frente, ve al que está delante de usted. Ve algo de santidad en esta persona. Todos somos pecadores. Pero los de adentro son los que estaban calumniando. No los de afuera. Los de adentro. Ay, es que mira que no sé qué, que no sé cuánto. Y venía y le decía al otro y el otro. Ya se hacía el gran volado, hermano. No, y es que fíjese que yo no lo vi. Yo vi que tenía un cigarro. No, yo vi que tenía un puro de marihuana, le dice el otro. No, yo lo vi con una cerveza y con una pistola aquí, mira. La otra no, sí tenía. No, era un cigarro, pero estaba abrazando a una chamaca. Y ya comienza la calumnia y comienzan a ponerle patas y cola, hermano. Aló. Ahora quiero decir algo y por favor piénselo. Humanamente duele cuando alguien anda hablando en mal de uno, ¿sí o no? Sobre todo si es alguien que uno quiere. Si sobre todo si es alguien que es familia. Duele. Y eso lo sufrió. Yo ya no vengo en esta iglesia porque aquí muchos hablan en mal de mí. Sea fiel hasta la muerte, hermano. Aló. Vuelva a ser fiel.
Si estuviera el pastor general dijera, no sea maricón. Eso diría él, yo no. Seamos fieles hasta la muerte, hermano. Ay, no, que no sé que cuánto, que aquí allá, y que por eso, pastor, yo me voy a cambiar y yo no. No. Vuelve a ser fiel. Porque ninguno de los que están aquí por mí, están aquí por Dios. Ninguno de los que, si usted de los que está aquí por alguien más, hermano, ya se va a salir usted solito se va a salir. Porque cuando ponemos la mirada en Jesús, no hay nadie que me mueva y de aquí me van a sacar solamente en una caja porque me morí. De lo contrario no me sacan. ¿Por qué? Es mi iglesia. Y duele. Entonces, ¿qué hago? Dejemos de hablar en mal del otro, hombre. Y mejor pongámonos a orar. Señor, ten misericordia y dame a mí sabiduría para no caer en el mismo error, porque también soy carne, Señor. Aló. Uno de los mejores consejos que yo recibí cuando comencé a pastorear, y lo recibí de un pastor que aprecio, quiero mucho y lo considero uno de mis mentores, fue el pastor Carlos Berché. Él me dijo unas palabras: nunca permitas, esa la voy a poner en la pizarra, en la pantalla. Nunca permitas que los halagos nublen tu mente y tampoco permitas que las críticas dañen tu corazón. Gilberto, tú sabes que te quiero mucho, me dijo. Te conozco desde que eras una casa de oración, desde que estabas en el garage. Hoy que tienes iglesia, nunca permitas que los halagos, que los aplausos nublen tu mente. Ni tampoco permitas que las críticas dañen tu corazón. Debemos de aprender a ser fieles aun cuando nos critican, hermano. Debemos de ser fieles aun cuando nos calumnian. Y lo digo con autoridad, hermano. Porque aquí de lo que más se cocina son tacos al pastor. Porque he sido difamado, perseguido, criticado. ¿Y sabe qué? Hasta el día de hoy, aquí estamos porque somos fieles al Señor. Tercera clase de prueba. ¿Se recuerda cuál era la primera? La pobreza. Uy, pastor, ya no la quiero. Cruz. ¿Ven? La segunda, ¿cuál era? La prueba de la calumnia. La tercera es la prueba de la tribulación. La prueba de la tribulación. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Y hago un paréntesis. No temas en nada lo que vas a padecer, ya sea pobreza, ya sea calumnia, ya sea tribulación. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis, ¿qué dice? Tribulación por 10 días. Ponga atención a eso. Y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué dice el Señor que hay que hacer, hermanos? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El verso 10, cuando dice las tribulaciones, son las aflicciones que usted y yo vivimos, hermano. Una aflicción puede ser una enfermedad, puede ser una deuda, puede ser un encarcelamiento injusto, puede ser una aflicción económica, no sé, una tribulación. Pero quiero que le preste atención, hermano,
Algo bien importante. Y por favor, diga a la persona que está a su lado, despierte. Porque el ataque no vino de Dios, dígaselo. El ataque vino de Satanás. He aquí, ¿qué dice? El diablo. Wow. Oiga, qué interesante eso, hermano. El ataque viene de parte de Satanás. ¿Y qué va a hacer alguno? Echarnos en la cárcel, ponernos tribulación, ponernos una enfermedad. Lo que usted está pasando no ha venido de Dios. No, que Dios lo permitió, sí, pero no viene de Dios. Señor, ¿por qué me tenés así? No. Su ataque ha venido de Satanás, hermano. ¿Cuáles son las intenciones de Satanás? Dice la Biblia que son matar, hurtar. Nunca va a cambiar el Satanás, va a ser así siempre. Esas van a ser las intenciones para con usted. No es ser su chero, no es ser su amigo, no es alivianarlo, es matarlo, hurtarle o destruirle. Esas son las intenciones de Satanás. Y oiga lo que le voy a decir. Dios no metió a los cristianos en la cárcel, pero permitió que los cristianos vayan a la cárcel. Porque ahí la Biblia dice que necesitaban ser probados. Por tanto, entendamos algo. Dios nunca permite una prueba si esa prueba no tiene un propósito. Toda prueba que tú estás atravesando tiene un propósito, amados. Lo tiene. Y muchas veces ese propósito tal vez es depender de Dios. Porque muchos dependíamos del trabajito, del billetillo que teníamos, ¿va? Del ahorrito ahí, de la cuenta que teníamos, de la pensioncita. Y ya se la comió. Aló. Se me callaron los hermanos, ya se fueron los hermanos. En otros casos, el propósito es que maduremos en la fe, que maduremos en el carácter. No sé. Diferentes. Hay muchos. Ellos tienen su propósito. Tal vez Dios ha permitido esa prueba para ver tu fidelidad. Si es que permaneces fiel. Y mire, cuando dice el versículo ahí, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. ¿Por cuánto dice? Por 10 días. No se refiere literalmente 10 días. Entonces, ¿por qué lo menciona? Lo que quiere decir cuando menciona esa cantidad o esa frase, lo que el Señor está tratando de decir, hermano, es que esa tribulación es temporal. No creas que así vas a estar siempre. No creas que así va a terminar. Eso de que termina, termina y vas a salir en victoria. Es temporal. Lo que quiere decir es que la prueba que estás viviendo no es permanente. Poneme rápido 2 de Corintios capítulo 4 verso 17. 2 de Corintios 4, 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más. Ojo. Quien escribe esto allí es el apóstol Pablo. Pablo sufrió de todo tipo de tribulación también, amado. Pero va a depender mucho de cómo usted ve las tribulaciones. ¿Cómo miraba Pablo las tribulaciones? Momentánea, no es nada, hombre. Esto ya va a pasar. Momentánea. Y esto, si Dios lo ha permitido,
es porque algo bueno va a ser, decía Pablo. Es lo que dice eso, hermano. Cada vez más, cada vez más excelente y eterno. Oiga, qué bonito eso, amado. Lo que está queriendo decir es que las pruebas te van a llevar a un nuevo nivel de gloria, a un nuevo nivel de unción, a un nuevo nivel de victoria. Para los que son gamer se dice, que les gustan los videojuegos. Tal vez comenzaste tu videojuego en la sección normal o fácil y después le vas subiendo la complejidad, ¿verdad? Hasta ponerlo a difícil. Eso es la prueba. Tal vez si comenzaste la prueba, tu videojuego en la parte profesional, la regaste, te pegaban grandes goleadas en el FIFA, va. Pero comenzaste en el nivel, ¿qué? Fácil. Allí eran goleadas aunque jugaras con la selecta. Hiciste que la selecta quedara campeón del mundo en la opción fácil. Al menos en FIFA se puede. Ay, pero cuando le pusiste, pero cuando aprendiste, ya la fácil no, necesito algo mejor. Y te pusiste en la normal, después en la intermedio, ahora en la difícil o profesional. Y me atrevería a decir que ahora cuando juegas en el nivel profesional, todavía le pegas unas grandes goleadas a la máquina. Pero no fue hacia el inicio. ¿Qué fue? La dificultad hizo que tú fueras más hábil. La dificultad hizo que tú fueras mejor. Amados, Esmirna, la iglesia de Esmirna es una iglesia de inspiración. Porque no solo se mantuvo fiel en la escasez, en la pobreza, se mantuvo fiel en la calumnia y se mantuvo fiel en la tribulación. Señor, si yo te sirvo, que métanlo preso. Así hacían con los de Esmirna. Ah, este cristiano, ve. Este cristiano, ve, métanlo preso. Vaya, ya iba. Solo por ser cristiano. ¿Aló? Injustamente. Muchos cristianos eran apresados. Y no porque hubieran hecho algo malo, mire qué maldad la que han hecho. No. No. Injustamente. ¿Por qué? Por defender su fe. Ponga atención a este dato. Este dato la Biblia no lo menciona, pero los libros históricos sí. El obispo, a ver, ¿cuántos vinieron en la mañana? ¿Se recuerda quién era el pastor de la iglesia de Éfeso? ¿Quién era el pastor de la iglesia de Éfeso? Timoteo. Quien fundó la iglesia fue Pablo. Pero el que estuvo a cargo de esa iglesia fue Timoteo. Ok. ¿Quién fue el ministro, el obispo o el pastor de la iglesia de Esmirna? El pastor de la iglesia de Esmirna, hermanos, ese hombre fue Policarpo. Policarpo. Policarpo es un personaje importante, aparece en la Biblia. Es un personaje importante en la historia de la iglesia primitiva. Policarpo fue la segunda generación de líderes cristianos. Agarraron a los discípulos de Jesús y los mataron. ¿Y ahora quién? Ahí estaba la segunda generación de líderes. Dentro de esa segunda generación de líderes estaba Policarpo. Y Policarpo se fue a pastorear la iglesia de Esmirna. Policarpo fue discípulo de Juan, el que escribió el Apocalipsis. ¿Aló?
¿Está acá, amados? Policarpo. Policarpo había sufrido lo que dice lo que le pasó a la iglesia de Esmirna, hermano. Cuando el precónsul lo llama, le interroga y le dice: mira, jura lealtad al emperador y maldice a Cristo. Si haces eso, quedas libre. Y Policarpo respondió algo bien interesante, hermano. Y voy a citar textualmente porque creo que es importante lo que Policarpo respondió. Policarpo dijo: llevo 86 años sirviéndole a Jesucristo. Y me detengo ahí para explicar algo de esa frase. 86 años, hermano. No de vida. 86 años, ¿qué dijo? Sirviendo. Mire cuánto tiempo. Y este se mantenía fiel. Fiel. 86 años. Entonces dice la frase que Policarpo dijo: llevo 86 años sirviéndole a Jesucristo y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? ¿Cómo voy a maldecir a mi rey que me salvó? Esa es la frase de Policarpo. Entonces el precónsul dijo: señores, denle en fuego y que muera quemado ese cristiano. Lo amarran al palo, ponen la leña alrededor y el fuego no encendía, hermanos. Echaban aceite, echaban gasolina, bueno, no había gasolina, gas, y el fuego no agarraba. Ahí lo puede usted buscar en YouTube, en vez de que esté viendo ahí a la tencha. Policarpo murió quemado. Y cuando agarró fuego aquella leña y comienza a quemarle, le dice el precónsul: te doy la última oportunidad, niégalo. Y Policarpo vuelve a decir las mismas palabras: 86 años le he servido a Jesucristo y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? ¿Cómo voy a maldecir a mi rey que me salvó? Murió quemado en la hoguera. Bueno, perdón, no murió quemado en la hoguera, porque como estaba allí y no se lograba quemar, lo que hicieron fue que le atravesaron una lanza y de eso murió. No se quema este, no agarra fuego. ¡Pum! Lo comenzaron a matar. ¡Wow! El llamado a la iglesia de Esmirna, hermanos, es que sigan siendo fieles. Yo sé que han sido fieles en el pasado, pero sigan siendo fieles ahora, hombre. Seamos fieles, iglesia. Ser fiel a Dios cuando todo está bien, cualquiera lo hace. Pero solo aquel que de verdad confía en el Señor le es fiel al Señor en las buenas y en las malas. ¿Se recuerda qué fue lo que pasó con la iglesia de Éfeso? Porque la iglesia de Éfeso nunca, habían tres cosas que tenían que hacer. ¿Cuáles eran? ¿Se recuerda? La iglesia de Éfeso, los que llegan en la mañana. ¿Aló?
Nunca recordó, fue lo primero. Nunca se arrepintió y nunca volvió a hacer lo que hacía antes. Como la iglesia de Éfeso nunca hizo esas tres cosas, tanto la iglesia de Éfeso como Esmirna pertenecen hoy en día a un país. ¿Cómo se llama ese país? Turquía. Y en la ciudad donde estaba Éfeso, en esa ciudad hasta el día de hoy no hay una iglesia cristiana, porque son musulmanes y ahí matan a los cristianos, hermano. Es decir, que la iglesia de Éfeso desapareció porque la iglesia de Éfeso no quiso, hermano, hacer las cosas de corazón, no quiso volver a su primer amor. Ok, pero ¿y qué pasa con la de Esmirna? ¿Qué pasa, pastor? Esmirna, hasta el día de hoy, esa ciudad así se llama, hermano. Usted lo puede buscar en Google Maps y puede buscarlo en Google. La ciudad de Esmirna existe hasta el día de hoy y lleva el mismo nombre. Es la tercera ciudad más grande de Turquía. Ojo, es la tercera ciudad más grande de Turquía. Perdón. Existe todavía. Mas sin embargo, siendo Turquía un país musulmán donde no creen en Jesús, y si usted menciona a Jesús, lo matan. En la ciudad hoy en día de Esmirna existen congregaciones cristianas. En la de Éfeso, ¿qué le dije que había? No hay. En la de Esmirna, en la actualidad, hay congregaciones cristianas en medio de una sociedad de un país musulmán. ¿Por qué? ¿Por qué en Esmirna sí y en Éfeso no? En Éfeso no. Por un hombre llamado Policarpo, que demostró que había que ser fiel hasta la muerte. Usted va a Turquía y habla de Policarpo y saben de quién está hablando usted. Claro, se van a enojar porque son musulmanes. Hombres como Policarpo, gracias a esos hombres que fueron fieles hasta el final, es que todavía hoy en día, a pesar de lo difícil que es ser cristiano allí, hay congregaciones cristianas. ¡Wow! Ojo con lo que le voy a decir. Tu fidelidad no solo afecta tu presente, tu fidelidad afecta tu futuro. Policarpo fue fiel en su presente y debido a esa fidelidad, hoy en día, 2000 años, si usted quiere más o menos así, 2000 años después, todavía esa fidelidad se mantiene por esas pocas grupos de cristianos que hay allí. ¿Se da cuenta? Lo que estoy quiero decir que tu fidelidad no solo afecta tu vida, sino que va a afectar la de tus hijos. Es que mi papá, ¿sí o no, hermano? Por la fidelidad de Dios que su papá tenía para con Dios, es que usted está acá. Si quieren hablar conmigo, lleguen a la central. Allá se ponían a comer en la cuneta, tortillita, aguacate con sal. Le estoy diciendo lo que el hermano está aquí. El hermano puede dar fe lo que estoy diciendo. Mire, papá, que no es que no. Primero escuche el culto. Por la fidelidad de ese maestro enojado como usted quiera. Por la fidelidad. Ahora sus hijos, sus nietos y sus bisnietos están en los caminos.
Wow. Volvamos, hermano, a ser fieles. Volvamos a ser fieles al Señor. Si tú decides ser fiel al Señor es porque tú no solamente estás pensando en ti, estás pensando en tus generaciones. Usted que es abuelita, piense en esa generación. Tal vez tu hijo no quiere llevar a ese niño, a esa niña, a tu nieto pues, o a tu nietecita, no quiere traer los caminos. Enséñales tú a ser fieles. ¿Eh? ¿Por qué es que ustedes están en los caminos del Señor? ¿Por tu papá? No. ¿Quién hizo eso? Tu abuelita, que en tu caso era tu bisabuela. Porque la bisabuela de ella era cristiana, mi esposa. Era cristiana. No, mi suegro las vestía el 12 de octubre las vestía de inditas. Y al pastor Rogelio lo vestía de indito. ¿Va que sí, papá? Allá está, lo tengo, papá. Allá se la llevaba en la, ¿cómo se llamaba la iglesia? ¿Cómo se llamaba la iglesia? El faro de, no, el Príncipe de Paz, que estaba allí por la entrada de Santa Eduviges. Esa la derrumbaron hace un par de años. Ahí estaba. Allá la llevaba, ahí se sentaban las niñas. Ahí se dormían en las vigilias. Pero mírenlo. Tu fidelidad va a afectar tus generaciones. La fidelidad de ustedes va a afectar las generaciones de ustedes. Tu fidelidad va a afectar a toda tu familia. Por eso mi mensaje es: volvamos a ser fieles. Volvamos a ser fieles. No seamos fieles al Señor solo por el presente que estamos viviendo, sino también pensando en el futuro. Dios te está llamando hoy a cada uno de ustedes, hermanos, a que seamos ese Policarpio en nuestro hogar, en nuestra ciudad, en nuestra casa. Dios quiere eso. Que nosotros seamos ese Policarpio. Que le sigamos enseñando a los hijos el temor a Dios, aunque ya no estén con nosotros. Que les sigamos enseñando. Muchos dirán: sí, pastor, amén. Ok. Qué bonito y qué fácil es decir sí, amén. La pregunta es: ¿está dispuesto usted a pasar pobreza? ¿Está dispuesto usted a ser difamado? ¿Está dispuesto usted a pasar tribulación? Ay, así si me lo pone ya no quiero. Lo que yo quiero que usted entienda, y lo que yo deseo como pastor, es que usted sea fiel. Que volvamos a ser fieles a Dios, hermano. Que volvamos a serle fiel a Dios de corazón, de verdad. Fiel a la muerte, no importa, pase lo que pase, yo sigo creyendo en ti, Señor. Yo sigo confiando en ti, Señor. Quizás te has apartado, quizás te has alejado un poquito de los caminos, pero hoy puedes volver. Hoy puedes volver a ser aquella persona fiel que amaba a Dios por sobre todas las cosas.
Quizás te distanciaste, podés volver. Amados, no dejemos de ser fieles. No deje de ser fiel. Yo quiero animarte. Si tú te habías distanciado, si te habías alejado, si habías dejado tus compromisos, tu servicio, si habías menguado en tu fidelidad, vuelve. Vuelve a ser fiel. Amén, iglesia. Vamos a orar. Padre, tu palabra dice. Esperamos que esta palabra haya tocado tu corazón. Invita a Jesús a ser el Señor de tu vida haciendo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma, hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, bienvenido a la familia del Señor. Acompáñanos a nuestros cultos en donde aprenderás cada día más de Dios. Le esperamos en Colonia Santa Lucía y Lopango, calle Circunvalación número 117, frente a Residencial Jardines de Santa Lucía.